Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el review, la reseña de la InMotion V12 High Torque HT, muy gentilmente cedida como siempre por nuestros amigos de Ecoalcina. Si todavía no vieron mi video original del review de la InMotion V12 High Speed, les aconsejo que primero le den una mirada y después vuelvan a este video, porque esto va a ser más que nada una comparación entre la InMotion V12 original, la High Speed, y esta V12 High Torque. Dicho esto, vamos a ver entonces cuáles son las especificaciones técnicas de esta hermosa máquina. Con respecto a la construcción, es exactamente igual que su antecesora, la HS. Es sólida, misma calidad de plásticos y demás, así que realmente no van a notar diferencias entre una y otra. Con respecto a la pantalla, la verdad que ya me gustaba la pantalla de la V12 original. Esta tiene un poquito mejor definidos los colores, los naranjas, los negros sobre todo, y diría que es prácticamente igualmente de visible que la pantalla de la V12 original. Con respecto a la carga, bueno, viene con un cargador de 100 volts trabajando a 2.3 amperes, lo cual me parece poco. El cargador además es bastante abultado, grande y pesado, así que no entiendo por qué trabajando con ese amperaje necesita ser tan grande. Pero más allá de eso, creo que esto es una cosa que me hubiese gustado más, que tenga al menos 2 puertos de carga para cargar la batería y no que siga viniendo con uno como la V12 High Speed o original, que sea más parecida quizá a una V11 que trae 2 puertos de carga, porque esta rueda se le va a dar un uso quizá un poco más fuerte o excesivo, y bueno, estaría bueno poder contar con 2 puertos de carga para cargarla rápidamente. De lo contrario, vamos a tener el mismo tiempo de carga que la V12 original, que es entre 8 y 9 horas, y realmente es bastante. En cuanto a la transportabilidad, es prácticamente el mismo peso que la V12 original, mismo botón de corte de motor, manija igual diría, digamos, quizá cambia un poco la ubicación de los tornillos que la sujetan, pero fuera de eso, y a diferencia de lo que dijo Marcus de Madpack, realmente no me parece que haya ningún tipo de juego sobre la manija. Es sólida, es fuerte y la verdad que se siente muy bien, al igual que la V12 original. Esta es una rueda que trabaja a mayor temperatura que la HS. Está siempre oscilando entre los 45 y los 55 grados y levanta temperatura bastante más rápido, sobre todo si la están llevando por terreno con una pendiente ascendente constante. Levanta bastante más temperatura. Tiene certificación IPX5 en el cuerpo y tiene certificación IPX7 para las baterías, exactamente igual que la V12 original. De la app no podemos decir prácticamente nada porque tiene las mismas opciones, las mismas configuraciones, cuenta con características como el Split Mode y otras configuraciones varias, así que no hay diferencias entre la V12 original y esta en ese aspecto. Con respecto a la autonomía, que pueden ver el test que realicé de la V12 High Torque aquí mismo, es una rueda que yendo entre 30 y 35 km por hora constantes nos da unos 95 a 105 kilómetros tranquilamente, y tengan en cuenta que mi peso cada vez que realicé todo tipo de pruebas o anduve con ella bastante seguido de más, entre equipo y peso personal eran aproximadamente unos 77 kilogramos. Ahora sí, lo que sí tiene esta V12 High Torque de diferente con respecto a su antecesora, la High Speed, es que pasando los 40 km por hora empieza a consumir un poco más y nos da un rendimiento aproximado de entre 60 y 70 kilómetros si son un rider medianamente liviano, ¿no? Parecería ser que el motor High Torque consume un poquito más a alta velocidad y tiene un poco de sentido, ¿no? Obviamente, porque le estamos pidiendo más exigencia a nivel de torque, y a nivel de potencia es un motor que trabaja con 300 watts más que la V12 original.
En cuanto al manejo, comencemos primero por el neumático, que debo decir que me encantó. Creo que es el neumático de tacos que más me gusta. No tiene esa línea central en el neumático que sí tiene la HS original, que hace que sea un poquito inestable en ciertas condiciones. Una vez que uno se acostumbra a los tacos, que recuerden por mi review, por ejemplo, de la Hero, que yo les dije que los tacos no tienen una graduación en cuanto ustedes toman una curva, sino que de repente es como van acomodándose dependiendo de qué superficie del neumático está tocando al girar, ¿sí? Pero una vez que se acostumbran a este neumático, realmente es muy cómodo. Debido a su robustez y a los tacos mismos, absorben muy bien las imperfecciones a pesar de ser un neumático de 16 pulgadas. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que el aro de la llanta viene reforzado, así que está preparado un poco más para saltos y para otro tipo de maniobras o terreno que quieren realizar sin necesidad de tener que estar inflando el neumático a una presión muy elevada. Para mi gusto personal, me parece un neumático más cómodo que el que viene en la V12 original. Pero nuevamente, eso es una cuestión de gustos. Es una rueda que a alta velocidad se la siente muy estable, muy sólida, muy cómoda. Y otro detalle que hay que tener en cuenta es que obviamente al ser High Torque tiene más potencia, tiene más salida, tiene más aceleración que la V12 original. Se nota la potencia, se notan esos 300 watts de diferencia. Y otro detalle a tener en cuenta es que el frenado es mucho mejor. Se la siente como una rueda mucho más liviana, por decirlo de alguna forma, que la V12 original. A la otra es como que yo siempre sentía, viniendo sobre todo de andar mucho con ruedas de Gode, la sentía como muy pesada, muy tardía, siempre como que la rueda me quedaba un poco atrás. Y en esta no lo sentí de esa forma. Una vez que uno se acostumbra, la verdad que es lo suficientemente potente. Por otro lado, también esa potencia extra y ese torque extra nos permite subir pendientes de hasta 40 grados. Realmente yo no probé más porque no soy un subidor experto de pendientes como pueden ser otros riders, pero se siente la diferencia, por lo menos yo la he sentido siendo un rider liviano. Tengan en cuenta obviamente que seteos de configuración de sensibilidad en los pedales y el split mode, en donde podemos configurar porcentajes de aceleración y de frenado, van a ser incluso más efectivos y se siente más el cambio en esta V12 High Torque que en la High Speed. Sí hay algo que debo decir que no me gustó, no me convenció, y es la forma en la que esta máquina toma las curvas. No sé si será el firmware específico de esta unidad en particular o algo específico de esta unidad, pero lo que sí noté que no me gustó fue cómo tiene una inconsistencia para tomar curvas. ¿Y a qué me refiero con inconsistencias? Me pasó de estar probando curva y contracurva a una determinada velocidad constante, siempre utilizando la misma velocidad, y en determinados casos la máquina tomaba la curva sin ningún problema, mantenía mis pies horizontales derechos. Cuando terminaba la curva hacía como un pedal dip durante unos 40 metros y luego sí volvía a ponerse derecha. Eso lo hacía algunas veces. Otras veces, tomando la misma curva a la misma velocidad, me pasaban cosas como que en el medio de la curva la máquina me hacía un tiltback y me tiraba los pies hacia atrás en el medio de la curva, y después al salir de la curva se normalizaba. Ahora, esto era aleatorio porque yo la curva la tomaba a la misma velocidad, en el mismo ángulo y demás, y a veces me hacía una cosa y a veces me hacía otra. Este comportamiento no lo noté en la HS, ¿no? En la V12 original. Así que es algo a tener en cuenta. Les repito, no sé si será esta unidad en particular, pero eso realmente no me gustó, porque siendo a alta velocidad y tomando una curva y no saber cuál de los dos comportamientos va a tener la máquina, no te da una sensación de seguridad plena. Pero es algo que quiero que tengan en cuenta y que estén prevenidos, y que es algo que seguramente se puede cambiar, modificar o mejorar por software. En cuanto a velocidad final, obviamente al ser High Torque es 10 km por hora menos rápida que la V12 original. Esta tiene una velocidad máxima oficial, incluso por la app está limitada, de hasta 60 km por hora, utilizando el Fancier Mode. Si no,
su máxima es de 50 a menos que habiliten ese modo. Luces, mismas luces, frontales, laterales, poca luminosidad de las luces que se debe obviamente a que la carcasa en donde tiene emplazadas las rendijas para las luces es demasiado oscura, porque los LEDs en sí son brillantes, pero está demasiado oscuro, el plástico no es demasiado transparente y lamentablemente a la noche no se la ve bien. De atrás prácticamente no se la ve esta rueda, pero es exactamente igual que la V12 original. Las luces son algo muy lindo, pero que es extraño que no hayan mejorado el aspecto de hacerlas un poco más visibles, sobre todo tiñendo o cambiando el tono o color de la carcasa en donde se emplazan los LEDs. En cuanto a parlantes, tienen los mismos 4 parlantes y demás, un pie súper cómodo. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, que quizás no es importante para un rider que no le interesan estos temas, cuenta con una nueva motherboard, obviamente primero para poder manejar un motor con otro tipo de bobinado como es el High Torque con respecto a su antecesora, que es un motor High Speed, y por otro lado es un motor que viene reforzado, entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque cambia elementos clave como son ciertos capacitores, y por otro lado obviamente cambia el tipo de MOSFETs que se están utilizando, así que para todo lo que es descargas más fuertes, ¿no?, en donde le estamos pidiendo más potencia a la máquina y más reacción y más aceleración, ese tipo de componentes electrónicos lo van a manejar mejor y van a tener un margen más seguro para manejar precisamente ese tipo de potencia. Como conclusión, les puedo decir que realmente la V12 High Torque me gustó más que la original, que la V12 High Speed. Me parece que realmente es la V12 que debió ser. Ojo, la V12 High Speed también me gustó mucho y para uso urbano está bárbara, pero creo que esta un poco llena los espacios faltantes de la V12 High Speed en cuanto a potencia, en cuanto a aceleración, incluso en cuanto a confort de manejo debido al neumático. Así que se las súper recontra recomiendo. Es una rueda muy redonda, muy fuerte, suficientemente rápida para ciudad e incluso suficientemente apta para off-roading también, tanto por el neumático como por los pedales, que bueno, ya también lo tiene su antecesora, pero el combo de pedales neumáticos y además del hecho de que venga con los pads ya directamente de fábrica, hacen que sea un paquete muy redondo. Muy recomendable la InMotion V12 High Torque. Aprovecho para agradecerle una vez más a la gente de Ecoalcina que me prestó esta unidad y me dejó realmente darle un uso bastante fuerte. Aún así traté de cuidarla. Espero les haya gustado este review, espero sobre todo que les sirva esta comparación entre la V12 original y esta V12 High Torque. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.